Primero que nada quiero agradecer su presencia y quiero presentarle a mis compañeros que serán moderadores de la mesa el día de hoy, a Irving y a Alfonso, para los cuales pido un fuerte aplauso, por favor. Y los dejo con mi compañero Alfonso para unas palabras. Así es, pues reciban una muy cálida bienvenida a todos. Hoy vamos a estar hablando un poco con el profesor Alejandro sobre algunas actividades que nos quiere enseñar. Ajá. Ok, bueno, me están pidiendo que le pase el micrófono a Irving, que va a dar una semblanza del profesor Alejandro. Buenas tardes. El licenciado Alejandro Serrano les va a platicar un pequeño currículum de semblanza acerca del licenciado Alejandro. Es licenciado en Psicología Educativa por la Normal Superior. No se te oye bien. No se escucha bien. Se escucha, pero no se entiende. No, te tienes que mover ahí. Bueno, va a platicar una pequeña semblanza del licenciado Alejandro Serrano Martínez, licenciado en Psicología Educativa por la Normal Superior, recursos especializados en psicología, cursos especializados en psicología infantil y adolescentes. Ha sido profesor de los niveles primaria, secundaria, educación especial, catedrático de la Normal Superior del Estado de Hidalgo, colaborador del programa de ajedrez del Canal 11, Escuela para Padres de Familia. Durante el desarrollo de la vida académica, 11 años y profesional para el promotor del juego de ajedrez en escuelas, ofreciendo su enseñanza, exhibiciones, pláticas y lecturas. Ha participado en diferentes torneos, entre ellos están los del Magisterio Casino Metropolitano. Actualmente profesor de ajedrez en apoyo de la Coordinadora Democrática de la Ciudad de México. Bueno, tiene también un libro, Ajedrez para niños y participantes, aprendizaje inicial, dibujar animales es fácil y divertido. Bueno, yo lo dejo con el profesor, con el licenciado Alejandro Serrano. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la presencia de todos ustedes y un agradecimiento especial a los representantes y colaboradores de la Coordinadora Democrática y del Lectoforum Itinerante. De manera muy especial a los compañeros de cada jornada, Graciela González, Marisa, Alejandro Sánchez, que son incansables promotores de la cultura. Bien, vamos a iniciar. El tema es de relaciones humanas. El último sábado del mes de abril de este año tuvimos un torneo infantil de ajedrez en la explanada Lázaro Cárdenas y yo inicié desde luego saludando, agradeciendo la presencia de todos los presentes de ese día, pero inicié señalando que hoy día se pueden realizar viajes al espacio exterior. Ya se están ofertando viajes a la Luna y se calcula que para el año 2022 el ser humano podrá viajar de manera tripulada al planeta Marte. Pero nos cuesta demasiado trabajo para cruzar una calle y saludar a los vecinos. Hoy día se fabrican miles de toneladas de medicamentos en todo el mundo, pero no se ha logrado sintetizar una medicina que cure la envidia, que cure el egoísmo, que cure la ambición. Hoy día se pueden construir mansiones gigantescas, pero la familia se dispersa cada vez más. ¿Y cuál ha sido la razón de todo esto? Bueno, primero voy a iniciar señalando que entre todos los estudios que se han realizado en la especialidad de psicología, sabemos que los seres humanos tenemos un espacio vital.
Y este espacio vital es el universo del psicólogo según Kuhn-Levi. ¿Qué ocurre en primera instancia? En primera instancia ocurre que no nos conocemos como seres humanos. Realmente no nos conocemos. Quizá el primer producto de aprendizaje por el que tendríamos que luchar sería por tener conciencia de lo que somos. Cuando se le preguntan a muchas personas qué es lo que nos difiere de los animales, y muchas personas dicen, pues es que los animales no hablan y nosotros, los seres humanos, sí. No, esa no es una diferencia sustancial, porque hablan los loros, hablan las cotorras y hablan los cuervos. La diferencia sustancial de los seres humanos es que nosotros tenemos la capacidad de discernir, es decir, elaborar juicios, elaborar ideas y tomar soluciones a lo que pretendemos, aunque no siempre tomemos las mejores decisiones. Pero vamos a ver qué tan importante es el espacio vital. Aquí se concentra todo lo que somos hasta este momento. Es decir, todo lo que ocurrió antes, nuestra dotación genética, es decir, los caracteres. Voy a dejar el micrófono, yo creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, todos los caracteres hereditarios, que ese es lo primero que nos manifiesta ante los demás, lo que somos. Después de la relación genética, y perdón por la letra, si algo no se entiende, por favor cuestionen. A mí me gusta dialogar mucho, platicar, que me hagan todos los cuestionamientos posibles. Después de la dotación genética, el medio ambiente. Y vamos a explicar todo esto de manera pausada. Después, la historia previa. Al hablar de historia previa, tenemos que señalar una consigna: infancia es destino. Nadie puede escapar de las circunstancias que fueron dando en nuestras vidas de manera gradual y progresiva. Después, la circunstancia actual. Finalmente, algo que han considerado los especialistas también a las últimas fechas es el llamado trauma de nacimiento. Vamos a ver qué tan importante es todo esto como antecedente de lo que somos. Primero, me detengo aquí. Gracias. Señalar que este especialista ya fue estructurando todos los estudios previos desde que aparece la psicología como disciplina científica, y lo que hace esta disciplina es estudiar las diferencias individuales. Todos los seres humanos diferimos en inteligencia, diferimos en capacidad, diferimos en habilidades, diferimos en destrezas y diferimos también en morales de resistencia. Hay personas a las que si se les habla fuerte se enternecen y lloran, pero hay personas a las que si se les habla fuerte contestan con mayor agresividad. Ojalá se esté entendiendo. Voy a ser muy breve porque es muy extenso lo que quiero exponerles. Primero, dotación genética. Es no solo nuestra estructura corporal, nuestra estructura física, sino la transmisión de todos los caracteres que nos fueron heredados a través de muchas generaciones. El color de la piel, el color de los ojos, la estatura, la inteligencia misma, ¿no? Que hay preguntas muy interesantes. A mí me cuestionaban, ¿se hereda, así como se hereda el color de los ojos o la conformación corporal, se hereda la inteligencia? ¿Se hereda la inteligencia? ¿No? A ver, les explico así muy brevemente. Hay niños que se parecen extraordinariamente al padre y de la madre casi no tiene ninguna referencia somática, corporal.
Y eso se debe a que existen genes dominantes y genes recesivos. Entonces, la respuesta correcta sería que a veces se hereda y a veces no. Porque hay hijos de genios que resultan muy débiles en su conceptualización del mundo, y al revés. Pero bueno, es muy importante la dotación genética. Ojalá que en otra ocasión hubiera tiempo para explicarles con amplitud, porque hemos estudiado esto con muchísima profundidad. Bueno, si hay preguntas, adelante. Desde luego que la dotación genética no se puede modificar, pero el medio ambiente sí. Aquí resulta una cosa muy curiosa. El medio ambiente, ¿qué hacer ante el medio? ¿Qué hemos hecho? Bueno, para empezar hemos ido envenenando el planeta, y habría que entender que el medio ambiente establece una función de equilibrio. Una persona puede morir por falta de oxigenación y también puede morir por una alta concentración de oxígeno. Puede morir por no comer, pero puede morir también por comer alimentos descompuestos. Pero en relación a la vida social, el medio tiene tres instancias. Las personas que llegamos a él tenemos tres posibilidades. Nos adaptamos. Adaptación. Modificamos o huimos. Qué importante es esto. ¿Por qué en el sentido social existen tantas desavenencias? Porque hay personas que ni se adaptan, ni modifican, ni huyen. Ojalá que se esté entendiendo todo esto. Ahora, la historia previa. Infancia es destino. Cuando nosotros vemos transcurrir el tiempo, nos damos cuenta de que este se apresura y que no disfrutamos o no conocemos nada en relación a nuestra vida como seres humanos. Aquí sí me quiero detener un poquito, ya pueden quitar la verdad. Nada más que voy dejando como motivo de aprendizaje o de tarea, primero tener conciencia de lo que somos. Miren, déjame. Gracias. Uno de los grandes acontecimientos para los estudiosos de la conducta fue establecer que los seres humanos tenemos distintas esferas de crecimiento y desarrollo, pero casi nadie lo sabe. Entonces, cuando precisemos ahorita esas distintas esferas de crecimiento y desarrollo, retomamos el espacio vital, ¿sí? Esas distintas esferas de crecimiento y desarrollo son concepción, vida intrauterina, es decir, el tiempo que se permanece dentro del claustro materno, después el nacimiento, la infancia dividida en tres fases porque es muy extensa, pubertad, en medio de estos antecedentes se llega a la vorágine de la vida, adolescencia. Aquí con letras aquí quiero hacer una aclaración. Bueno, primero explico parte de esto. Ahora, estos son los antecedentes, pero después de llegar a la adolescencia existe la adolescencia es el punto intermedio para otras 5 etapas, que son juventud, edad madura, prevejez, vejez y senilidad. Aquí una pregunta.
qué exigimos a los niños conductas que no corresponden a su naturaleza? Y que los adultos, por la experiencia y por el tiempo y demás, imponemos los criterios. Yo siempre he dicho ante muchos foros, ¿con qué derecho se maltrata a un niño cuando hemos creado una dinámica social tan absurda para ellos? Lo castigué porque dice groserías. Caramba, ¿y qué los niños inventan las groserías? Yo quisiera que después me hicieran todas las preguntas que se les ocurriera respecto de lo que estamos hablando. Eso es muy importante, ha sido uno de los grandes acontecimientos. Cada etapa de la vida es extraordinaria cuando se tienen referentes de ella, pero casi a nadie le interesa leer, casi a nadie le interesa escuchar todo lo que acontece en relación al ser humano. Veamos el caso de Japón. Japón tiene el más alto índice de suicidio infantil. Y a todos nos sorprende el milagro tecnológico y demás. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre por algo muy simple. Porque allá tienen redes de control y si un jovencito no tiene aptitudes para la escuela, lo relegan a que barra, a que limpie hojas de panadería, en fin. El jovencito frustrado se retracta y escapa. Eso mucha gente no lo ve. Bueno, retomamos el espacio vital si no hay preguntas. No, bueno. En el espacio vital se encuentra todo lo que anhelamos, todo lo que tenemos, la ideología. Bueno, en un espacio vital se encuentran las necesidades del individuo, que todos tenemos necesidades. Se encuentran sus facultades, se encuentran sus deseos, se encuentran sus carencias. De hecho, menciono el espacio vital porque yo les pediría que hiciéramos una reflexión. ¿Qué está ocurriendo con nuestro espacio vital? Miren, nuestro espacio vital el día de hoy está saturado de mercancía. Beba, compre, compare, modelo, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene al hombre empantanado, a no ser creativo, a no ser productivo, que ese es otro de los productos de aprendizaje. Yo hablé de tener conciencia, pero también de ser productivos. No se molesten por lo que mencionen, pero hay muchas personas que esperan que todo les caiga del cielo. Cuando el Bronco fue candidato a la presidencia, dijo dos cosas excelentes, entre todo lo que no tenía sentido. Dijo, la economía de México podría sanearse si se controlan los aranceles, que son los impuestos que se pagan por un producto de importación. Dijo, y si se pusiera a trabajar a tanto holgazán. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, primera referente de aprendizaje, vamos a conocer qué somos, dónde estamos ubicados y sobre todo que podemos hacer que nuestro espacio vital busque una cúspide. Pero miren, yo quisiera que se entendiera muy bien, un espacio vital casi siempre tiene muchas exigencias. Una persona enamorada le dice a otra, todo el tiempo pienso en ti. Caramba, sáquenla de ese espacio, saquen a esa persona de ese espacio vital. Sí, está bien que la quiera mucho, pero que también trabaje, también se dedique a otras cosas. Ojalá que se entienda, nuestro espacio vital debe de estar saludable. Nuestro espacio vital no debe concretarse a ser consumidores, sino a pensar qué hacer con mi espacio vital si tengo un espacio enfermo. Adelante.
Y ahora los espacios vitales, que son más de 8 horas de trabajo, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, desde luego que todo tiene que ver. Mire, usted hizo una pregunta muy interesante por una razón. Porque si usted tiene 8 horas de trabajo, pero no solo tiene las 8 horas de trabajo, sino que tiene que transportarse. Ustedes vean a las personas de madrugada. Bueno, a las 4 de la mañana ya hay gente de los estados que saturan las carreteras y gente que viene adormilada, gente que viene cansada. Todo eso tiene que ver con las relaciones humanas. La gente se irrita, la gente no tiene voluntad para entender los problemas de los demás cuando está agobiada por los propios. Pero usted hizo una pregunta muy interesante y se la voy a contestar con un esquema, sí. Pero aparte del transporte, ya no existen empleos con 8 horas de trabajo. Aparte del transporte, son chorrocientas horas y además sentados. Sí, mire, seguramente usted ha leído últimamente lo que opinan los analistas del trabajo y la fatiga. Hay un analista que dice, no se ha terminado la esclavitud, se cambió a 8 horas de trabajo. Pero lo que usted dice es muy interesante por esto. El espacio vital de una persona tiene que ver con el espacio vital de otras. Un niño que en su espacio vital no está la figura del maestro, ¿cómo va a aprender? Y peor aún, si en el espacio vital del maestro no está la figura del niño. Si me explico, ahí es un choque de vectores. Si un auto choca a 40 kilómetros por hora con otro que esté estacionado, el choque es a 40 kilómetros. Pero si chocan dos a 40 kilómetros por hora, el choque ya es 80. Eso es lo que ocurre con esta sociedad. Sí, estamos teniendo una direccional hacia el consumismo y hacia la falta de valores. Yo decía, la familia se dispersa más. ¿Cómo no se va a dispersar si la madre tiene necesidad de trabajar? Y ahorita vamos a hablar de familia también. Adelante. Nada más como me recordé, pero no pude traer la referencia, pero por ahí en esta semana salió un artículo que decía: el humanismo está rebasado por el coach, que yo no sé qué es el coach, pero tiene que ver con todos estos métodos de producción que nos han hecho esta desgracia de sociedad. Sí, mire, hablar de coaching es hablar de una esfera de control. ¿Sí? El entrenador que tiene que fatigar a sus jugadores o exigirles, ese es un coaching. Pero así decía el artículo, el humanismo rebasado por el coaching. Sí, o sea, porque el humanismo refiere la condición de que el ser humano aspire a ser feliz. ¿Y cómo puede aspirar a ser feliz con tantas carencias y con tanto control? Exacto. ¿Sí? Exacto. Porque a mí siempre me ha llamado la atención que dicen los medios de comunicación. No son medios de comunicación, son medios de información y de control. Para que fueran medios de comunicación, el emisor se dirige al receptor y el receptor codifica la información, se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor. Ahí sí hay comunicación y había que entender que en esa comunicación existe una línea que comúnmente se satura de ruido. Y aquí hay parte de la respuesta para usted. El ruido se vuelve información y la información se vuelve ruido. Por eso debemos de ser muy selectivos con todo aquello que nos hace ser controlados. Sí, mire, yo tengo que decirlo porque es una cosa muy grave. En el espacio vital también están las adicciones. Y hay personas que no pueden dejar el televisor, no pueden dejar la tablet, no pueden dejar el celular. Yo abiertamente he dicho que los celulares, la televisión y el internet han echado a perder a la humanidad. Y como yo tuve la fortuna de coordinar un programa en Canal 11, coordiné escuela para padres durante 4 años, me dicen, no, lo que pasa es que eres un resentido porque ya no estás ahí. Les digo, no,
En otro tiempo la televisión exigía. Hoy, a la hora en que presentan un programa, se están aludiando, están sin ningún respeto. Si no somos monjes, no somos santos, pero todo tiene un sitio, todo tiene un momento, todo tiene una posibilidad de disfrutarse, entendiendo las necesidades de cada quien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Mejor termino y ya después preguntamos al señor. Ahora, necesario, ya. Necesario hablar de la familia. Muy necesario. ¿Por qué? Porque la familia ha ido modificándose y de hecho hoy la familia está cada vez más dispersa. Pero es necesario entenderlo así. La familia. Si nos piden una definición de familia, decimos, bueno, familia es un grupo más o menos numeroso que desciende de antepasados comunes. Solo que la familia también tiene antecedentes y está regresando a ellos. Antes que la familia existió la horda, que es la tropa salvaje. Después existió el clan. El clan ya tenía territorialidad. Después aparece la tribu. Y en la tribu ya hay representatividad. Y finalmente se llega a la familia. ¿Qué es lo que distingue a una familia? Tres aspectos esenciales que se han ido perdiendo. Primero, este no se pierde, la consanguineidad. ¿Qué quiere decir? La misma sangre. La afectividad, esto sí se está rompiendo. Lo digo de otra manera. Hay personas a las que les duele más la camisa que la piel. Se conmueven más por los de fuera que por los propios. Y habría que analizar qué es lo que sucede. Ahorita lo explico. Y finalmente, el otro recurso son los elementos de la cultura. Es interesantísimo precisar esto. Los elementos de la cultura permitían que una familia transmitiera sus valores y que todos los hijos, todos los descendientes y demás tuvieran un oficio, tuvieran una ocupación. Vamos, si una familia se dedicaba a elaborar perfumes, después todos los hijos eran perfumeros. Qué bonito era eso. ¿Por qué? Porque hacían las cosas bien, había líneas de seguimiento, ahora ya no las hay. Ojalá que se entienda esto. Entonces, pero ahora, en la familia, nos damos cuenta de que existen tres tipos de familias y, ni modo, alguna nos tiene que tocar. Existen tres tipos de familia. La familia funcional, la familia disfuncional y la familia caótica. ¿Cómo se distinguen estas familias? Muy simple. La familia funcional establece 4 parámetros inamovibles: autoridad, roles, límites, te explico. En una familia funcional hay autoridad, no autoritarismo. Hay autoridad. Existen roles. Eso quiere decir que cada miembro de la familia tiene
ciertas obligaciones, claro, también todos los derechos. Y los límites que no se pueden rebasar ciertas exigencias que tiene la familia. Pero aquí ocurre una cosa muy interesante. En ninguna familia que yo sepa existe una legislación, un código y demás. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque el medio educador por excelencia es el ejemplo. Trabajé clínica, vaporoso. Dice, ¿por qué no trabajas clínica? Porque la clínica mata. Un jovencito que llega y dice, oye, mi padre me sorprendió fumando un cigarrillo y violentamente me lo arrebata y me dice, tienes 16 años, ¿por qué estás fumando? Pero él sí se despacha una cajetilla por día. Entonces ese es uno de los problemas, ¿no? No sé si... Ahora, una familia disfuncional rompe todo esto. En una familia disfuncional hay gritos, alguien deja dinero, ¿quién lo tomó? ¿Quién sabe? Entre la propia familia. Pues no se espanten de estar escuchando esto, ¿eh? Y una familia caótica es la peor de todas. Existen. ¿Cómo se puede saber que una familia es caótica? Porque las personas se sienten mejor fuera de casa que dentro. Hay quien dice, oye, vamos al cine, vamos a perder el tiempo, no quiero llegar temprano porque son gritos, porque son amenazas, entre más tarde llegue, mejor. ¿Alguna pregunta? Sí quisiera que hubiera muchas. Adelante. Bueno, es que no es pregunta, digo, yo coincido y concuerdo con lo que usted está diciendo, ¿no? Pero pues por eso nosotros como padres de familia debemos inculcar a nuestros hijos a la educación y darles un buen ejemplo, ¿no? Aquí está el punto que faltaba. Reglas. Exacto, las reglas de nuestras casas. Autoridad, roles, reglas y límites. Es correcto. Nos hemos percatado, por ejemplo, que una familia tiene ritmo en sus horarios. Dicen, oye, ya era tiempo de que estuviera aquí fulanito, que no sé, ahí va llegando. ¿Por qué? Porque respetan los horarios, no hay secretos, no hay... y familias que se hacen, cállate, porque va llegando, no quiero que oiga. Todas esas son desavenencias que prohíben la salud de las relaciones humanas. Ahora, ¿por qué somos tan difíciles? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo comunicarnos? Pues por una razón muy simple, porque nuestra estructura sensoperceptiva Somos machistas. nos hace entender las cosas, sentirlas de distinta manera. Les puedo garantizar, si les pregunto cuál es su color favorito, no todos me van a decir el mismo. Lo más probable es que cada uno diga un color diferente. Pero no el color, la música, el ejercicio vivencial. Me consta que hay familias donde a grosería le dicen, apaga tu o le doy un puntapié al aparato. Cuando tan simple es que cada quien tenga sus espacios. ¿Sabes qué? Satúrate de tu música, pero por favor a mí permíteme estar lejos. ¿Se está entendiendo? Sí. ¿Alguna pregunta? Respecto al color, hay un libro de Reginald Roberts que dice, ¿los colores influyen en la vida? Claro que sí. A ver, yo quisiera que alguien dijera que no. Son que alguien le diga que no. Diga que no. Sí. Es que si alguien me dice que no, yo le cuestiono en esto que es estadístico. Si alguien niega que los colores tengan que ver
en la vida de los seres humanos, que me explique por qué los autos rojos y negros son los que más chocan. Pues algo tienen que ver con la naturaleza de las personas, ¿no? Ser impulsivas, ser impacientes. Ahora bien, retomo todo lo que nos hace llegar al espacio vital. Primero, concepción. El momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide y comienza la multiplicación y la división celular. El prodigio de la vida. Pero muchísima gente ignora que en todas y cada una de nuestras células existe una membrana externa, un protoplasma y un núcleo con 23 pares de cromosomas. 22 son somáticos y uno es sexual. Aprovecho para decirles que el cromosoma sexual es el que determina y condiciona a las personas de acuerdo a sus manifestaciones de tipo sexual. Se lo digo porque hay un error gravísimo. Si sabemos que 22 pares son somáticos, esto lo puedo explicar con amplitud. 22 somáticos más XY para el varón y XX para la mujer. Sí. El cromosoma sexual, bueno, esto les explico así brevemente. El padre de la genética es considerado Gregorio Mendel, monje agustino, que él se nutrió de Laplace y de Lamarck para sus estudios. La genética es una disciplina muy extraña porque es la ciencia que estudia la relación de un ser vivo, es decir, estudia la posición de un ser vivo y su relación con los demás, el entorno de la herencia. Y Mendel, caramba, por algo está considerado entre los 7 magníficos, hizo más de 11.000 estudios con guisantes. Si a nosotros nos piden que un frijolito germine, nos llega a cansar y demás, más de 11.000 estudios. Él le hereda a Enrico Fermi todos los estudios, pero se adormece la genética. Enrico Fermi termina de realizar estudios genéticos en Estados Unidos, pero pues es el tiempo en que va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Entonces él se va a trabajar con Julius Robert Oppenheimer al proyecto Manhattan de la bomba atómica y se suspenden esos estudios, pero después se vuelven a impulsar hasta que en el año de 1962 Watson y Crick establecen el último código genético. Atención, ese ha sido un impulso enorme para la vida y para lo que debemos conocer los seres humanos. Hasta antes de 1962, si había una gota de sangre no sabían si era de un primate, de un ave, del ser humano. Hoy, de manera casi instantánea, se puede saber a quién pertenece esa gota de sangre. ¿Por qué? Porque lo que somos, el código, está en el pelo, en las uñas, en la piel, en todos lados. Ha sido un avance extraordinario. Ustedes saben que ahora identifican cuerpos comparando el ADN, ¿sí?, que es el componente nuclear de lo que es la persona. Pero aquí hay algo muy interesante. Cuando vemos el panorama hombre o mujer, no aparecen los símbolos en ninguna cultura, asirios, hititas, caldeos, romanos, griegos, no aparecen, pero aparecen en la astrología. Y se supone que el símbolo del varón es el momento en que un espermatozoide se dispara, y el de la mujer se entiende que es el momento en que está dándole vida a un ser que llega al mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto no es una falacia, está completamente documentado. Una persona puede nacer con el cromosoma sexual XY y hasta penta X.
estamos hablando que es un defecto de fábrica. Se los aclaro. Es que cantidad de especialistas en televisión han dicho: señora, si su hijo es homosexual, no se preocupe, es una preferencia. No, no es una preferencia, es una condición. Una preferencia que a una persona le ofrezcan de postre fresas con crema o gelatina, ella, pero la persona, es que la dimensión antropológica del sexo tiene 3 niveles: el nivel biológico, la estructura; el nivel psicológico, los sentimientos; y el nivel social, la conducta. Ellos no tienen voluntad de ser distintos. Y me dio mucho gusto que un jovencito le dijera a una doctora en un programa, que la doctora decía que a través de terapia le dijo: doctora, por favor, discúlpeme, nosotros somos así. No es volitivo, no es nuestra voluntad ser así, y tampoco se les debe condenar. Pero ni es una moda, ni es una preferencia, es una condición. Se lo digo de otra manera: a un perro no se le pueden exigir conductas de gato porque es perro. Perdónenme que sea tan fuerte, tan duro en este tipo de cosas. Ahora, así como existen alteraciones en el cromosoma sexual, también existen a nivel somático. Desde un lunar, que es una alta concentración de melanina, hasta cosas que, bueno, no las vemos con agrado: clinodactilia, dedos pegados; gibosis, la joroba; o polidactilia, dedos de más; ictiosis, que aquí en México se han dado muchísimos casos. La ictiosis, que los niños nacen con piel con escamas o piel de, como las lagartijas, pues, para que se entienda más claro. ¿Sí? Bueno, ahora, concepción, vida intrauterina. El tiempo que permanece una persona dentro del claustro materno, mucha gente no lo sabe. El término es de 270 a 274 días. Pero debiera de haber mucha mayor información respecto a la salud de la persona embarazada, respecto a sus condiciones de alimentación, de higiene. Bueno, y llegamos a uno de los puntos críticos que decía nacimiento. Los especialistas, bueno, Otto Rank, un especialista, señala que el trauma de nacimiento es quizá lo que más debiera preocupar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas nacen en condiciones favorables, pero ¿qué ocurre cuando hay falta de oxigenación? Cuando hay hipoxia. ¿Qué pasa cuando se tiene que practicar episiotomía, corte de la llamada canal o fuente de la vida, porque hay estrechez en los términos de morfología corporal, etcétera? ¿Sí? Pero nada más quiero que pongan atención en esto, porque yo tengo un documento de los años 80 donde en nuestro país la mitad o casi la mitad de la población no se atendía en clínicas ni en hospitales, sino a través de comadronas, que hay que agradecérselos de todas maneras. ¿Y por qué es importante? Porque un recién nacido debe recibir 9 cuidados ineludibles. El primero, aspiración de secreciones; el segundo, control de la respiración; el tercero, aplicación del método de Credé, que consiste en colocar de 2 a 3 gotas de nitrato de plata con agua boricada, bueno, nitrato al 1% con agua boricada. Y esto tiene por objeto impedir la oftalmia purulenta provocada por el gonococo de Neisser. El niño puede nacer ciego, y ha ocurrido. Lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos de entender lo que es el desarrollo clínico, el desarrollo de la salud. O el niño puede vivir, pero vivir con deficiencias. El 4 punto es atadura del cordón umbilical, que deben de hacerse 3 amarres a distancias de 4, 7 y 10 centímetros, comúnmente con seda, hilo esterilizado. Se utiliza mucho la piel de canguro. El 5.º punto es la higiene del bebé, que
en los años 60 en todo el mundo causó mucho impacto porque médicos europeos señalaban que el parto debía ser acuático, que el niño naciera en una piscina, que el niño naciera en una tina de baño, en fin. Y el doctor Emilio Garzón, que era el jefe de los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal en ese tiempo, decía que era una brutalidad, que porque el niño viene con temperatura regulada, viene con alimento propiamente digerido, y que el llanto del niño cuando nace se debe a una expresión de rechazo, de furia. ¿Sí se explica? Bueno, los otros puntos: hay que hacer una revisión general, hay que vestirlo porque el niño viene desnudo. Son 9 puntos para el nacimiento. Después, 3 infancias, más bien 3 momentos de la infancia: primera infancia, segunda infancia, tercera infancia. Aquí debo de reconocer que mucha gente no quiere entender, por ejemplo, que el niño tiene un desarrollo gradual, progresivo, habla a cierta edad, camina a cierta edad. Si no tiene el aparato locomotor, su motricidad no se ha desarrollado, ¿cómo quieren que camine? Y hay padres que maltratan a la mamá porque el niño no camina. El niño debe caminar comúnmente entre 12 y 15 meses. Pero hay otro aspecto muy importante, el del habla. El niño debe hablar durante la primera infancia, aunque puede haber retardos, puede haber retrasos. Y los padres, de alguna manera, exigen, ¿no? Yo les señalo cosas que pueden ser importantes, pero si hay alguna pregunta, por favor, deténganme y cuestionenme, ¿sí? A mí me parece un punto muy significativo que ocurre entre la primera y la segunda infancia, a la que muchos padres no le tienen miedo, le tienen pavor, cuando el niño moja la cama. Cuando el niño moja la cama, de acuerdo con el libro de Yates, Terapia del Comportamiento, comúnmente es porque el niño nace con pielonefritis, es decir, enfriamiento renal. Eso provoca que los esfínteres, que son músculos que están bajo la uretra a nivel hombre-mujer, no maduran lo suficiente, porque los esfínteres sirven para controlar, para retener o expulsar a voluntad la orina y las heces fecales. ¿Y qué ocurre con el niño que moja la cama? A exhibirlo, a golpearlo, a castigarlo, a ofenderlo. No, el niño necesita tratamiento médico. Doctora, no sé si todavía se usa la apoidina. No sé si todavía se utiliza la apoidina para regular a los niños que mojan la cama. Bueno, lo que pasa es que yo soy homeópata. Más bien como que... Sí. No sé, es que yo siempre me enteré de que la apoidina era un medicamento de lo mejor, lo más indicado. Lo que sí quisiera esto: si ustedes llegan a saber, tienen niños que mojan la cama, no lo maltraten. El niño no hace eso por su voluntad. El niño está impedido momentáneamente de que esas cosas sucedan. ¿Se entiende? Sí. En la tercera infancia, el niño conoce la utilidad del tiempo, del dinero, y está propiamente capacitado, por así decirlo, para llegar a la pubertad. Se entiende como pubertad la aparición de cambios físicos, cambios perceptibles a la vista. Cuando preguntan cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia, la pubertad es un concepto propio de la naturaleza y la adolescencia es una condición propia del individuo. Ya hay voluntad para muchas cosas. ¿Qué ocurre en la pubertad? Aparición de vello púbico. Pubis es la parte baja del vientre que se llena de vello, de pelo suave. Aparición de vello axilar, aparición de vello facial en los varones, cambios en la consistencia de la piel, acomodación del tejido adiposo, tejido graso, busto y caderas en la mujer, ensanchamiento de espalda y aumento de musculatura en el varón.
por increíble que parezca, hay padres que no le dan ninguna importancia a ello. Todavía se sigue pensando, déjalo, está en la edad de la cruzada. Si supieran lo que ocurre en la vida de los adolescentes. Me voy a permitir, yo hice un estudio sobre adolescencia que aparece en libros especializados, pero me voy a permitir que pueda llegar a ustedes como un material muy simple que ustedes pueden leer, aplicar a los adolescentes, porque habla de 200 problemas que ocurren en la adolescencia. Y yo he preguntado, ¿quién cuando adolescente no lloró a solas? Me creerán que hay gente que me ha dicho yo no, y la verdad yo no le creo, porque el adolescente se siente dueño del mundo, se siente capaz de una fuerza incontrolable, pero el adolescente también tiene momentos de depresión y de angustia, cambios físicos, psíquicos, hormonales, crisis de identidad, crisis de fe, insertación a los valores, fenomenología de la época, exigencias escolares, exigencias, bueno, y peor tantito, que perturba tanto porque parece que es lo único que va a ocurrir en la vida. Vean cómo dedica una fotografía a un adolescente. Bueno, ahora ya no se dedican fotografías, pero en mi tiempo se dedicaban a hacer. Guarda esto para tu corazón y no para tu colección. O sea, unidireccional, ¿no? El adolescente siente que la vida se escapa. Bueno, después de la adolescencia sigue la juventud, que debe ser la edad más productiva para todos. Y perdónenme por lo que voy a señalar, pero hay quienes ni de adolescentes, bueno, ni de jóvenes, ni ya de adultos han hecho nada. Yo pediría, el adolescente tiene muchas facultades, mucha capacidad, mucha fortaleza, oriéntenlo a que sea productivo, cuestión de que encuentre el sendero. Para ello también me voy a permitir, que ya lo localicé entre tantos materiales que tengo, que le apliquen a sus hijos, a sus nietos, les apliquen pruebas de intereses y aptitudes. Urge que tengamos un estudio de profesiografía, entendiendo esta consigna. No todos los caminos son para todos los caminantes. ¿Alguien sabe de niños que tengan dislexia, paladar hendido, problemas de lenguaje? ¿Alguien levanta el sí? ¿Qué han hecho? Yo tengo 2 hijos. Sí. Bueno, tengo 3. Mis 2 hijos, los menores, padecen de lenguaje. Bueno. Y los llevo a ¿Los lleva al Instituto Nacional de Rehabilitación? Porque le voy a decir algo que mucha gente tampoco conoce. En México contamos con los mejores especialistas de audición y lenguaje del mundo. Entre ellos Margarita Gómez Palacio, que fue rectora de la Universidad de Puebla. Su libro está traducido a cantidad de idiomas. Y he tenido la fortuna de que, cuando trabajé en Hidalgo, niños con paladar hendido, con ortolalia, con ecolalia, los recomendaba, y aunque hicieran el viaje y pagaran, rescataban al niño. ¿Por qué? Porque la inteligencia tiene mucho que ver con el lenguaje. Eso lo señalaban Evingaus y Esquirol, pero más tarde ahora todo el mundo lo sabe. Entonces, que el niño hable correctamente. Si no han acudido al Instituto Nacional de Rehabilitación, es lo que antes era conocido como INCH, Instituto Nacional de la Comunicación Humana, que INCH en inglés significa pulgada. Entonces, a esos niños rescátenlos, por favor, hasta donde se estaban cobrando 500 pesos. A mí se me hace un regalo para que al niño lo valoren y hagan que en un tiempo relativamente breve el niño esté hablando correctamente. Y tengo casos que los puedo testimoniar aquí.
y niños que ahora hablan perfectamente, y cuando en edades tempranas no se podían comunicar, era un sufrimiento total. ¿Alguna pregunta? Que debe haber mucha, para mí debe haber mucha. Sí, adelante. Bueno, a veces yo me olvido, por ejemplo, yo de mi hija, ha tenido mucho retraso en todos los aspectos. Ella tardó mucho tiempo en caminar y yo pensé que no iba a caminar. Yo me di cuenta cuando ella entró a preescolar. En preescolar fue cuando me comentaron que la niña necesitaba del apoyo. Me mandaron a instancias de gobierno. Pero como también tengo el GRIP de parte de mi esposo, pues ahí es donde los trato. ¿Tiene su hoja de estudio de eclampsia? Sí, todo, le hicieron todo. No, digo, porque si la tiene, me la puede presentar y yo le doy un referente casi inequívoco de qué atención debe recibir su niño. Pero es muy, bueno, aún a pesar de que no habla muy bien, ella reprobó. Era una niña muy imperativa. Mis hijos han sido muy imperativos. Yo los he tratado, pero me sorprende porque estoy muy orgullosa de ellos. Hoy mi hija termina su secundaria, entrega la escolta. Es una niña muy súper inteligente, Claro. que, bueno, sé que no se comparan los hijos, pero le echan muchas ganas. Los míos, mis hijos, a veces me sorprenden de muchas formas, porque aún a pesar de que ellos no son como los otros niños, ellos, la maestra me los felicita porque son Sí, súper claro. inteligentes. Sí, pero mire, usted no se lastime diciendo que no son. Sus niños no son ni mejores ni peores que los demás, son distintos. Yo trabajé 2 años con Janet Arceo en XCW haciendo programas de 1 hora y hablamos de hiperquinesis y hablamos de autismo, que los niños de autismo sufren una falta de tono emocional, pero también hay remedio para esos niños. Lo que sucede es que muchas veces los adultos no tenemos la paciencia necesaria para entenderlos. Pero el niño hiperkinético y el niño autista deben de vivir de manera completamente natural, socializándose, disfrutando de la camaradería, etc. Lo que pasa también es esto, ¿no? Que nuestra escuela, a pesar de que tiene un modelo tan antiguo, no se ha querido modificar. Hay cosas que deben de aprender, sí. Las tablas de multiplicar en todo el mundo, las nociones de cálculo, los aspectos de lectoescritura. Pero no empantanar al niño, tenerlo sentado todo el tiempo. El niño necesita moverse. Las artesanías, la música, la pintura. Es más, especialistas que dicen que la escuela es lo que ha hecho fracasar a la humanidad. Y qué bueno que me pregunten, qué bueno que participen, porque sus niños, como su niño, también tienen un espacio vital y considere cómo está su espacio vital, cómo se siente ante los demás. Yo menciono el espacio vital porque ya es lo último a lo que hemos llegado después de entender la historia, la geografía, todas las ciencias, la misma filosofía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo tenía la costumbre de que cuando estaba en un espacio como este decía, nadie se va si no me hace por lo menos una pregunta. ¿Alguna pregunta, Eve? Yo también tengo un niño de 5 años, profesor, y tiene un poquitito la lengua pegada al... Tiene paladar hendido. Ajá. ¿Y ya lo llevaste a...? Ya lo llevé a una consulta y ahorita tenemos otra cita programada. Probablemente lo operen. Sí, no es una operación de riesgo ni nada, ¿eh? Sí, se le Pero yo dificulta un siempre poquitito para hablar. Recomiendo el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, que ya no estaba en Barranca del Muerto, pero se cambiaron al Instituto Nacional de Rehabilitación, porque ahí están las mejores especialistas del mundo. Qué bueno que usted lo avala, ¿eh? ¿A quién conoce entre todas esas? No, alguna vez sí, mi sobrino nieto, sí, tenía 2, 3 años y no hablaba. Y le dije a mi sobrina que fuera para allá y el chico... ¿A Barranca del Muerto? No, allá, rehabilitación. La rehabilitación, sí. Está, para quien necesite el referente, está en la estación Xomali. Así
del tren ligero, bajándose de Xomal y ahí está el instituto. Y atienden con amabilidad y con destreza y con todo. Así que hay que rescatar a los niños, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, con todo este proceso de desarrollo humano, finalmente me interesaría saber, quienes pensamos que hay una cuarta transformación o queremos cambiar ese ámbito vital, ¿qué pasa por qué tanto conflicto con las relaciones humanas entre grupos, entre compañeros? ¿Por qué esto se ha complicado más? ¿Viene desde el origen familiar No, yo creo que si tenemos que ser honestos, existe una descomposición social y existe porque arrastramos muchas desavenencias, ¿no? Fraudes electorales, crímenes políticos, devaluaciones, todo eso se va generando como una tela que cubre las expectativas hacia el futuro. Pero yo creo que para una verdadera transformación se necesita, lo que mencionaste, modificar la familia. No que regresemos al primitivismo, no, pero que se entienda que la autoridad, los roles, las reglas y los límites se deben de establecer en la familia. Ahora, otro punto muy significativo y muy importante, ahí sí debemos protestar, que los llamados medios de comunicación están invitando, pero de manera destructiva, a que nosotros nos hagamos consumidores de cosas que no necesitamos. Ahí tendríamos un punto muy importante. Yo les pediría, hagan una lista de todo lo que compran y que no tiene ninguna utilidad y sí les genera un gasto y una preocupación. Yo nada más menciono el shampoo, entre otras cosas. Sí, adelante. Yo creo que estamos muy inmersos en lo que es la corrupción, en lo que es la falta de ayuda al prójimo, en lo que es yo primero y después tú. Entonces ahora nos cuesta trabajo el cambio a una cuarta transformación, porque precisamente lo que buscamos es el apoyo y la ayuda a nuestro semejante. Pero hay otra cosa, lo dice usted bien, y aquí podría haber algo como parte de la respuesta para Chela. Si hoy día se habla de animales en peligro de extinción, el hombre mismo está en peligro de extinción. ¿Por qué? Por lo que señaló usted y por lo que señaló Chela. Porque ignoramos que el hombre tiene un destino individual, pero también tiene un destino social. Y ahí es donde no nos hemos percatado. Lo más difícil de los seres humanos son tres cosas. Primero, reconocer los propios errores y lo que señalaron, entender las necesidades de los demás. Vamos a trabajar como grupo, pero ocurre que en el mismo grupo hay enconos, hay desavenencias, hay imposición de criterios. Eso es lo que verdaderamente detiene los avances. Sí, que si vamos a jalar la cuerda, bueno, vamos a jalarla todos hacia el mismo lado, ¿no? Unos para un lado y otros para el otro. Yo creo que nos falta cohesión social. Eso es. Que todo, mire, a mí me quedó muy grabado algo que se hizo en la delegación Iztapalapa. Cuando José Luis Murúa Jarzo fue el delegado, a mí me llamó la atención de que sí hizo algo en bien, cuando menos, de sus representados más cercanos. Lo primero que hizo fue reunir a su equipo y les dijo: ¿quiénes no tienen casa? Vamos a expropiar un terreno y vamos a construir una unidad habitacional para ustedes. Pero no vamos a pagar a una compañía constructora.
a ver quiénes son albañiles, quiénes son arquitectos, quiénes son plomeros, quiénes son trabarroqueros, y así construyeron una unidad habitacional. ¿Y por qué no hacemos eso en cuestión de otras actividades? Por ejemplo, yo sí pondero mucho lo que hace Alejandro Sánchez, lo que hace Chela, promotores incansables de la cultura y el bienestar social. Si en sus manos estuviera, no tendríamos un espacio tan limitado para la lectura, habría música, habría artesanías, habría danza, habría elementos que conjuntaran los intereses de mucha gente. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le gusta lo mismo. Necesitamos extender las posibilidades. Sí. Y les agradezco mucho sus comentarios. No sé, alguna otra cosa. Sí, adelante. Pero yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador maneja mucho la situación del amor. Pues yo quería saber su opinión acerca desde el punto de vista, el amor es parte o es la base de la sociedad, porque es la que genera la sociedad. Entonces, nos damos cuenta, el presidente maneja mucho esta cuestión, es decir, el amor, la paz, el amor y la paz. Entonces, yo quisiera saber su opinión respecto a esa cuestión de relación humana, pero encaminada al ámbito político. Mire usted, yo creo en la psicolingüística, porque le dije, lo más difícil es reconocer los propios errores, entender las necesidades de los demás, y tercero, dar amor a cambio de nada. Pero dar amor no es entregar el cuerpo, como mucha gente piensa. Dar amor es entregar el alma. Dar amor es prodigar los beneficios, y yo creo que en ese sentido él piensa así. Piensa que está dejando una raíz que puede dar muchos frutos. Cuando menos por propósito y buena voluntad, así debe de creerse. ¿Sí? San Pablo decía, el amor todo lo vence, todo lo transforma, todo lo dignifica. Tiene siglos de haberlo dicho, y hay quien no lo entiende. Si leemos la novela Juan Salvador Gaviota, también nos damos cuenta de que lo que pondera el escritor para todo el mundo es prodigar algo que los demás necesiten. Pero yo inicié diciendo que se fabrican muchos medicamentos, pero no hay medicina todavía para el egoísmo, la perversión, las ambiciones. ¿Sí? Y sobre todo entender esto, que ya se ha repetido muchas veces: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Adelante. Yo creo que el amor es como un símbolo, ¿no? Porque hasta en las acciones hay amor, cuando las acciones son en forma positiva y son de buena voluntad. Sí, claro, mire, a mí algo que me preguntan, bueno, todos los psicólogos, bueno, ¿qué es la mente? ¿Qué es el alma? Primero entendamos que hay elementos subjetivos. Una fruta tiene aroma, tiene peso, tiene cuerpo. Si hablamos de la mente, hablamos del espíritu y hablamos del amor, tenemos que regresar, por ejemplo, a Aristóteles, que decía, el alma y la mente son sustancias inmateriales, dotadas del entendimiento, lo que nos permite querer, pensar y sentir. Hay una respuesta fabulosa para la mente. Evidentemente que aunque no tenga aroma, ni forma, ni sabor, y sea un término subjetivo, está en algún sitio. Y les puedo garantizar que ninguno de ustedes piensa que está en los pies. Está aquí, en el lóbulo frontal. Adelante. Bueno, yo en mi opinión sobre el amor digo, es que luego a veces el amor pues también se acaba, ¿no? Dependiendo de la situación, A ver, compañeros, por favor. Es que si se piensa en el amor unipersonal, nunca se acaba. Se puede acabar el amor en una relación porque es lógico entender que la gente se satura de muchas cosas, el espacio vital. Yo, la primera invitación que les hice es, piensen cómo está su espacio vital.
Habrá buenas relaciones humanas en el sentido en que ustedes sean capaces de votar todo lo que no sirve y allegarse a lo que sí sirve. Pero ese es otro de los problemas más graves de la humanidad, las resistencias. Nos adherimos a un clavo ardiendo y no lo soltamos. Error. ¿Por qué? Porque duele en el alma, pero Schubert trascendió más como filósofo que como músico cuando dijo: dichoso aquel que es capaz de olvidar todo lo que no tiene remedio. Pero hay quien le hace la lucha a un cerillo apagado, quiere que vuelva a encender, cuando lo que debe hacer es tirar la pajita, ¿verdad? Sí, pues miren, yo quisiera seguir con ustedes y extendernos muchísimo. Preferiría que fuera otra sesión, pero que ustedes elaboraran muchas preguntas. Lo que sí quiero que sirvan como aprendizaje es tener conciencia de cómo está nuestro espacio vital, ser productivos, pensar cómo ese espacio vital se va a ir hacia arriba, no al sótano ni a los lados, ir hacia arriba, entender las necesidades de los demás, ser productivos, entender las necesidades de los demás, lo que decía el caballero, dar amor a cambio de nada, pero entender que el amor es como algo subjetivo, hay que hacerlo objetivo. Sí. Un periodista mencionó una pequeña frase que decía: la cultura del esfuerzo. Sí, desde luego, también habría que picar piedra y habría, yo lo mencioné, no esperar que las cosas nos caigan del cielo. Sí, sí. Espera el milagro, pero también trabaja, búscalo y merécelo. Les vamos a regalar una lectura para ver si con la lectura me hacen alguna pregunta. Por favor, uno para cada quien. Son dos distintos. Por favor, sí. Toma. ¿Tú ya tienes? ¿Quién más? Ah, pero es que son dos, ¿verdad? Ese es tuyo. Las lecturas mismas ya lo tienen, pero lo único que me falta es hacer un libro. bueno, por último, como una mención muy especial, me piden, todos ustedes son dueñas de alguna riqueza. El mejor bien que puedo otorgarle a los demás no es regalarles mi riqueza, sino hacerles descubrir la suya propia. Entonces busquen esa riqueza, no solo en ustedes, en todos los que están adelante de ustedes, y como jamás se debe prometer lo que no se ha de cumplir, espero que pronto tenga pruebas de intereses y aptitudes para que le interese un análisis de profesiografía para sus jovencitos. Y también el catálogo de problemas personales, ya sintetizado porque está en libros especializados. Les dejamos el Chela ya tuvo el libro en sus manos. Les dejamos el correo.
No, aquí la comunicación directa es con parte de los coordinadores y colaboradores, que por cierto, cuando hacía el agradecimiento de mis compañeros de jornada, no sé si mencioné también a todo el equipo de logística, a quien le damos también un agradecimiento. Pues, muchas gracias por todas sus atenciones y les deseo que todo sea dulce. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias, licenciado. Sin duda fue algo enriquecedor. Solo les pido otro aplauso, por favor. Y antes de la foto me gustaría recordarles que la siguiente sesión fue cancelada por cuestiones ajenas al círculo, pero nos vemos el 12 de julio para la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Que no se la pueden etiquetar ¿En los qué? Compañeros, guarden silencio, por favor. Compañeros, silencio, por favor. Pueden pasar a la foto, gracias. ¿Quién tiene hijos adolescentes? A veces sí se agota. Es el humanista español Arturo Pizarro. Este libro fue en muchas librerías, pero se agota.